Listo, espero confirmación para poder dar inicio a nuestra transmisión. Sí, hola José Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien, sí, Julio César también, hola, buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Y vamos a hablar hoy día de una parte importantísima de las actividades diarias en general, ¿no? No solo de las actividades empresariales. Eso lo que vamos a ver hoy día nos va a servir en general para cualquier establecimiento público, privado, centros comerciales, incluso para el hogar, ¿no? Entonces, emergencia y evacuación de centros laborales. Vamos adelantando un poco el tema. Podríamos decir que, bueno, una situación de emergencia es una situación que pone en riesgo la vida, la propiedad, incluso el medio ambiente, ¿no? También como consecuencia de, ¿ya? Ahora, evacuar, pero ¿cómo evacuar y hacia dónde evacuar? El problema es que muchas veces las personas, al no tener esta idea clara, puede verse involucrada en, en un tema directamente muy complejo, ya al ver bastante limitados sus recursos en cuestión de conocimientos y por qué no decir también los recursos asignados por los empleadores en estos casos, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio y a ver, ¿qué puse aquí? Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros tiene poco o nula experiencia en situaciones que pongan en riesgo nuestra vida. Particularmente yo no tengo experiencia en terremotos. Sí, no sé qué es un terremoto en realidad. He visto videos, he revisado mucho material de este tipo, pero en realidad no tengo, nunca he sentido aquella sensación, no valga la redundancia, de poder estar dentro de un escenario de sismo. Lo que sí sé es que debo de estar preparado, ¿no? En base a la experiencia ajena. Como es el tema de prevención, netamente, ¿no? La experiencia ajena es lo que a nosotros nos ayuda a directamente estar eh, bien preparados cuando se presente una situación crítica como una emergencia. El promedio de la edad de nuestro país, escuchaba hablar al presidente de la República hace menos de un mes, que mencionaba que el, la edad promedio de nuestro país, una población bastante joven, es de unos 30 años, ¿no? Y lo cierto es que si es que hablamos de una gran masa involucrada en una situación de emergencia, hablamos de Lima, ¿no? Donde la población, más o menos el 30% del Perú está aquí, y la mayoría de personas, pues, si están dentro de los 30 años, y en Lima no hay un sismo desde hace 43 años y un día, ¿no? Un día y medio aproximadamente. Fue un jueves 3 de octubre del año 1974 a las 9:21 de la mañana, cuando un terremoto muy fuerte de 7.8 grados, si no me equivoco, sacudió Lima en forma bastante violenta, pero esa experiencia pues no ha sido vivida por la mayoría de nosotros, como les decía hace un momento. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, bueno, prepararnos. Nosotros debemos liderar este proceso de preparación por nosotros mismos. Muchas veces esperamos que las autoridades den respuesta o den la solución a estos problemas, ¿no? Y sí es cierto, bueno, en la vía pública la autoridad tiene la competencia, pero ¿qué con respecto a la mochila de emergencias? ¿No? ¿Qué con respecto a la preparación en su propio hogar? Al delegar funciones, ¿no? A la madre, al padre, a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos de situación de emergencia? Que lo más esperado en estos tiempos es pues un sismo, ¿no? Escuchaba decir también la semana pasada a representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil que no, lo que sucede es que no, sí saben dónde va a haber un terremoto, pero no saben cuándo, ¿no? Entonces, de que va a haber un terremoto en nuestra región, sí, ¿no? Pero, o sea, impredecible completamente la fecha. Ahora, mucho se habló también del tema, bueno, pero nos preparamos mejor, ¿no? ¿Qué hacemos? Mucho se habló del tema de esta alarma previa al sismo, ¿no? Así como la que funcionó en México, ¿ya? El detalle está en que todo el litoral peruano
sí, sería gravemente afectado porque, eh, por ejemplo, si se pusieran estos sensores en el mar, bueno, tendría que ser en una zona de islas, ¿no? Lo más próximo o lo óptimo que podríamos obtener en nuestra región sería de 8 a 10 segundos previos, ¿no? De la alarma sonora para poder refugiarnos, lo cual no es pues, un tiempo significativo como para protegernos. ¿Ya? Entonces estamos en una situación que nos pone en alto riesgo, pero nosotros podemos trabajar para minimizar esos riesgos, ¿no? Si usted por ahí está construyendo su casa, no pide asesoría técnica profesional, no simplemente un maestro de obra de barrio que muchas veces por tratar de ahorrar cemento, no, o por hacer una mezcla bajo su criterio buena, no va a cumplir con los requisitos mínimos para otorgar seguridad en caso de sismos, ¿no? El diseño de la estructura y todo ello. Muy bien. Entonces, eh, de este tema de la edad, de la falta de experiencia, únicamente es una gran desventaja, ¿no? El no haber vivido esta situación, puesto que no tenemos en muchos casos ideas de cómo responder ante este tipo de eventos. Vamos a aprender el día de hoy entonces cómo enfrentar una situación de emergencia y de esa manera reducir los riesgos durante este tipo de eventos, que también vamos a hablar un poco más de incendios ya más adelante, y también, ¿por qué no hablar de evacuación en tema de productos químicos, ¿no? Ya que es tan importante porque la mayoría de la gente no conoce cómo actuar en esa situación. Entonces vamos a formar hábitos a través de los criterios que vamos a dar el día de hoy y motivarlos, ¿no? Motivar a que lleven acciones de respuesta con organización y coordinación, de manera que se transformen en actores conscientes de su propia seguridad. Hoy, por ejemplo, y me da mucho gusto, ¿no? Parte de mi trabajo también es asesorar o evaluar los simulacros, ¿no? De muchos clientes, y los clientes nos piden este tipo de asesorías, ¿no? O de evaluación de sus simulacros, poniendo a prueba a su personal encargado de la responsabilidad de la seguridad en este aspecto, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hemos hecho un simulacro en una empresa, un simulacro completamente inopinado, ya ni siquiera decimos, ¿no? Un simulacro de primeros auxilios donde se finge un atropello y vamos a enterarnos de cómo las personas, no los brigadistas en este caso, reaccionan. Un simulacro completamente sorpresa, ¿sí? Planificado desde el área de seguridad como parte de la gestión, ¿ya? Y se coordinó exclusivamente con quién, con la persona que iba a fingir de víctima, ¿no? Entonces, en este aspecto, podríamos considerar que es bueno, es como hacer una auditoría de sorpresa y te encuentras con la realidad de lo que tienes. Y estas son las que dan los mejores resultados, no las que son con previo aviso porque nos preparamos para ello, ¿no? Entonces, de esta manera yo hoy día, particularmente, si tengo que reconocer que este cliente eh, que invirtió en capacitación de primeros auxilios a sus trabajadores, no invirtió tiempo, dinero, pues hoy día dieron una muy buena respuesta en general. Detallitos más o menos por ahí, ¿no? Como, por ejemplo, poner por ejemplo, para tener primeros auxilios, cada vez que usted vaya a atender a una persona que necesita ayuda, está en el piso, ya usted tiene que posar las dos rodillas sobre el piso, ¿no? Para otorgarle seguridad a la víctima y puesto que usted podría caer en caso de estar de cuclillas, podría caer sobre la víctima en caso que alguien lo empuje o usted pierde el equilibrio, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿no? Ya de repente ahí ver un poquito el tema de protocolos de atención de emergencias por trauma, ya, pero en general, muy buena respuesta por parte del cliente y da gusto ver ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo hicieron en la calle, lo hicieron a vista y paciencia de todos, ¿no? Y esto es compromiso definitivamente gerencial. Que se aprueba, que se paren las actividades temporalmente para ver la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia. Sé que se están preparando también ante un amago de incendio y, por supuesto, en 9 días ya, el 13 de octubre, próximo viernes 13 de octubre, si no me equivoco, sí, a ver, sí, viernes 13 de octubre, es el próximo simulacro nacional de sismo, seguido de tsunami, ya para todo
todo el país, 8 de la noche. Participen todos, sean conscientes de su seguridad. Es lo único que va a minimizar el riesgo el día que de verdad haya un terremoto. No esperemos, por supuesto, que nos pase lo que le pasó a México, ¿no? Ya que hicieron un simulacro y al poco rato tuvieron una situación de emergencia, no real. Ya esperemos que no pase aquí, y que cuando pase nos encuentre preparados, ¿no? Es una labor bastante ardua. Somos nosotros quienes tenemos que enseñar eso, no los que nos estamos preparando, ¿no? Y bueno, y en este camino estamos. Usted, los conocimientos que adquiera el día de hoy, también compártalos, no se los guarde, compártalos, porque todo lo que es respuesta a emergencias, todo lo que es seguridad, de una u otra forma, también compartirlo nos protege a todos nosotros, ¿no? Esto es ventaja en general, sí, para poder responder a cientos de situaciones que pueden involucrar la vida. Todo tiene un marco legal en este aspecto, ley, obligación, de esa manera, y justo así se llama, ¿no? La ley 28551, la ley que establece la obligación de elaborar y presentar los planes de contingencia, ¿sí? Para cualquier tipo de evento que pudiera poner en riesgo la vida, la propiedad o el ambiente, ¿sí? Y también vamos a tener acá la resolución ministerial 095-2017 PCM, ¿no? A través de la directiva 005-2017 de INDECI, ¿no? Se aprueba ya y se publica la ejecución de simulacros ya, y simulaciones para los años 2017 y 2018. Vamos a revisar un poco más, ¿sí? A ver, Hans me pregunta, ¿son las normas para Lima? Mira, lo que estoy mostrando en ese momento, bueno, es para el Perú exclusivamente, ya, pero en general lo que vamos a tocar en el curso de hoy, sí, es para cualquier región. Los criterios son los mismos, ¿no? Criterios de refugio, ya. De hecho, muchos de los criterios que nosotros tenemos ya para prepararnos ante emergencias son de países desarrollados, como por ejemplo donde se ve muy buena respuesta en general es en el Japón, y tratemos de imitar ello, ¿no? Imitar desde el comportamiento hasta las construcciones. Como les decía, es una labor un poco ardua, pero no es imposible, simplemente depende de cómo nosotros ejecutemos ello. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí, la Ley 29783, que hace referencia también a situaciones de emergencia y estar preparados, y lo recalca en su reglamento, ya en el Decreto Supremo 005-2012 TR, ya, donde también menciona cómo tiene que, mejor dicho, que el empleador tiene que dar todos los recursos, tanto de conocimientos como recursos físicos, a sus empleadores para que puedan responder a esa situación de emergencia. Muy bien. Ahora, eh, mira, Wilder, tienes mucha razón cuando dices sí, como referencias. ¿Por qué? Porque de hecho todas las normas siempre van pensadas de este tipo, por lo menos, ¿no? En la protección humana. Y sí podemos tomar referencias, particularmente tomo referencias norteamericanas, muchas españolas también, y también algunas normas chilenas, ¿no? Que dan muy buenas referencias en criterios de seguridad, ¿no? Así que sí, también nos puede servir muchísimo de ello, ¿ya? Ahora, vamos a ir avanzando con un plan de contingencia, que son los instrumentos de gestión que definen objetivos, estrategias y programas que orientan de actividades a las actividades institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la rehabilitación en caso de desastres, permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial potencialmente dañinos. En general, cualquier situación que pueda ponerse en contra de lo que es la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Así como afectar también al proceso y al ambiente, ¿ya? Entonces, mira, por ahí, a ver qué puedo leer. Plan de emergencia igual a plan de contingencia, ¿ya? Mira, los planes de contingencia están contenidos dentro de un plan de emergencia. O sea, las contingencias son situaciones específicas, como por ejemplo un incendio, como por ejemplo un sismo, como por ejemplo un derrame, y todo ello va a estar contenido dentro del plan de emergencia, que es un plan general, ¿no? Un plan general donde se van a escribir las actividades y todo ello, pero también se va a considerar todos los
factores de riesgo involucrados en este tipo de situaciones. ¿Sí? Ahora, con respecto a la obligación, ¿qué nos dice la ley 28551? Todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado público que conducen y o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y presentar para su aprobación ante la autoridad competente, ¿no?, los planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrolle. Entonces, de una u otra manera nos están exigiendo que prepararnos, ¿no?, ante cualquier situación de emergencia. No solo sismos, no solo inundaciones, no solo tsunamis, sino cualquier situación de emergencia que incluso puede estar dada por la misma actividad productiva. Ahora, es responsabilidad de los obligados, en este caso de los empleadores, ¿ya?, a los que se refiere la presente ley, la ley 28551, capacitar a sus funcionarios y empleados y realizar simulacros necesarios para la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en los planes de contingencia y de prevención y atención de desastres. No quiere decir que nosotros vamos a presentar el plan de contingencia y todos los trabajadores tendrían que sabérselo al pie de la letra, sino nosotros tenemos que poner esto en práctica. Definir, por ejemplo, cómo están conformadas las brigadas, las rutas de evacuación, la señalización correcta, los dispositivos de emergencia, los materiales para atender emergencias, todo ello debe estar contenido y entregado en forma práctica y disponible, ¿no?, a la mano, para que se pueda utilizar por cualquier persona que estuviera preparada para atender una situación de emergencia. En este caso se refiere a los brigadistas como líderes de atención de emergencias, pero ¿por qué no considerar también a todos los trabajadores en general? Porque a veces a los brigadistas les podría quedar corto su recurso, no, el recurso humano. Entonces, también podrían aprovechar el criterio ganado por los trabajadores en general. Ahora, ¿qué es una emergencia? Es un evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esto es una situación de emergencia, ya es la definición de emergencia. Y ahora, ¿qué vamos a comentar aquí? Mira, cuando habla de situación de emergencia puede ser o provocada por la naturaleza o provocada por el factor humano. Ante cualquiera de las situaciones, nosotros lo que debemos hacer es tener una respuesta clara e inmediata. Para no lamentar otro, por ejemplo, Nicolini, ¿no? Ya este incendio que cobró la víctima de 2 jóvenes trabajadores, ¿sí? Y es básicamente porque el centro de trabajo no prestaba las condiciones mínimas necesarias para poder atender una situación de emergencia como la que se presentó. A ver, ¿qué cantidad de simulacros como mínimos debo realizar durante el año? Según lo establecido por INDECI, ¿sí?, son 2 como mínimo. Ya el último fue el 31 de mayo a las 10 de la mañana. Este próximo será el 13 de octubre, ya poco más de una semana. ¿Ya? El detalle está en que no debemos limitarnos a eso. Conozco empresas que hacen simulacros mensualmente. Otras empresas que lo hacen bimestral o trimestral, dependiendo de la empresa, ¿no? Depende mucho de cómo se organice la empresa, pero, por ejemplo, de clientes que trabajamos, ¿no?, he visto, por ejemplo, que han desarrollado de forma obligatoria, sí, el 31 de mayo, ya el simulacro de sismo, han desarrollado hace poco un simulacro de primeros auxilios, un simulacro de amago de incendio. Ya se viene ya según su programa, ya hay aprobación plena del comité, sí, el tema de simulacro de derrame de productos químicos, ¿no? Y ellos están adquiriendo su kit antiderrame. Vamos a hablar un poco más adelante de ello, ya, pero todo ello se están preparando ante cualquier situación de emergencia, ¿no? Ahora, contra incendios y primeros auxilios, en realidad no he visto alguna norma que exija explícitamente así, pero sí, vamos a ver ahora más adelante, la ley 29783 nos menciona, si no me equivoco, el artículo 83, lo vamos a revisar más adelante, ya nos menciona que el personal debe estar entrenado para atender cualquier situación de emergencia, y eso involucra justo primeros auxilios, ya, y lucha contra incendios, ¿no?, que estar preparado ante ello. Y ahora,
El plan de emergencias. Documento guía de las medidas que deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas, departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externa, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, comunicaciones e informes exigidos, ¿no? Entonces, usted puede encontrar en un plan de emergencia, como le decía, en forma general, donde deben estar contenidas todas las contingencias que pudieran presentarse en cada sector. Ahora, empezamos con el tema legal, ¿no? He hecho un extracto de todo lo que tiene que ver con preparación de emergencias y en el artículo 24 de la ley 29783 menciona, la participación de los trabajadores es un elemento esencial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización. El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia. Entonces, lo que me pregunta Luis Mendoza, ¿no?, es justo, acá le das una respuesta, ¿no? Que si, por ejemplo, estás trabajando junto a una máquina y debido a que las máquinas representan algún tipo de riesgo mecánico, no representa un riesgo mecánico, usted debe estar preparado ante una situación de accidente, ¿no? Y por qué no simular por ejemplo, una situación de una herida, ¿no? O simular una amputación. ¿Ya? Mira, ¿sabes? Me has hecho recordar algo. Hace 3 años, en una industria, una manufactura de, sin, del rubro de cerámicos y ello, ya recuerdo que desarrollamos un simulacro de ese tipo, ¿no? De primeros auxilios. Debajo de la máquina, ¿no? Contamos con la participación de un trabajador y al trabajador le dijimos que se eche con las piernas hacia afuera, la máquina por supuesto apagada, ya totalmente sin energía para que no exista riesgo alguno y que solo se asomen los pies del trabajador. Y nosotros recuerdo que nos pusimos en el segundo nivel de la planta y teníamos vidrios espejados, ¿no? No nos podrían ver hacia adentro. Y nosotros observamos, recuerdo de afuera, y estábamos observando cuál era la respuesta de los trabajadores. Pasó un trabajador, solo se limitó a observar, miró, se siguió de frente. Pasaron 3 trabajadores, de esa manera nadie hizo nada. El cuarto trabajador miró de curioso, pero siguió su camino porque cuando le preguntamos, él asumió que estaban reparando la máquina, ¿no? Entonces, luego pasa otro trabajador, ¿sí? Ignoró por completo y al sexto trabajador, recuerdo, ¿no? Le dio un pequeño golpe en el pie, ¿no? Como una pequeña patadita, así pasándole la voz, ¿ya? Entonces el trabajador, al ver que no había respuesta a su compañero, se agacha y comienza a moverlo, ¿no? Y ahí es donde pide la ayuda. Entonces queríamos medir cuál es la capacidad de respuesta del personal en general, no solo brigadistas. Entonces, ahí vimos que, por ejemplo, por lo menos sabía comunicarse con los brigadistas, que sabía el número de emergencia para llamar desde su celular dentro de la organización, a quién llamar. Ya llamó al supervisor, el supervisor a través de la radio se comunicó con la brigada en 5 minutos, ¿sí?, estuvo en el lugar, ¿sí?, y al poco rato ya tuvieron su respuesta. Ya tuvieron su respuesta con sus maletines, ya con camilla, la férula espinal larga, sí, tuvieron ahí la respuesta. Y entonces, ¿qué sucede? Que vimos que no sabían, por ejemplo, cómo subir a una persona a la camilla, ya a la férula espinal larga, no sabían poner las correas, no supieron poner el collarín, a pesar que ya estaban entrenados en primeros auxilios. Eso nos da oportunidad de descubrir qué es lo que tenemos. No es el objetivo de decir por las puras se les ha enseñado, nosotros estamos invirtiendo tiempo con ustedes en vano, no. El objetivo es descubrir que tenemos algunas falencias y superarlas. No es la única forma de aprender. En situaciones reales ya no es hora de aprender. Ahí es cuando muchas veces, por tratar de aprender, terminamos complicando la situación. A ver, si contamos en la institución con terceros, por ejemplo, cafetería tercerizada, personal de service para mantenimiento, estas empresas externas realizan labores en la institución, ¿deberían participar en los simulacros? Por supuesto que sí. No, de hecho, el formato
que utilizamos nosotros para la evaluación del simulacro considera la evacuación de terceros, de visitantes, ¿no? Que de repente hasta puede ser personal que visita y no conoce las instalaciones, pero el brigadista tiene la obligación de evacuarlos, ¿no? Evacuarlos a todos para que se pueda de esa manera asegurar también su permanencia, su seguridad. Ya está escrito en la ley 29783 también, ¿no? Que el empleador es responsable también, ¿no? De sus trabajadores, de los contratistas y hasta de los visitantes. ¿Ya? Entonces, sí están involucrados en la participación de simulacro, ¿no? Cuando se hace un simulacro en una empresa, tiene que hacerse un simulacro en general. En el plan de emergencia, sería recomendable, sí, poner los tiempos de evacuación, ya, porque eso van a ser indicadores, ya que nos van a ayudar a tomar un tiempo estimado óptimo de evacuación. Ya, de hecho, que en los informes de simulacro, ¿no? Sale tiempo estimado, ya, dependiendo de las instalaciones, de las actividades, del aforo, ya depende mucho de ello. Y también ahí es donde vamos a ir tomando los tiempos, poco a poco, ya. Entonces, tratar siempre de superar ese tiempo. De hecho, casi siempre se logra. No, casi siempre se logra. Es un poco difícil que se diga que ahora se demoró la persona un poco más. Quizás algunos segundos de más, pero pueden ser por algunas variaciones que se den en los simulacros, que le decimos, por ejemplo, a un trabajador que se esconde en el baño, a un trabajador que se vaya al último pasillo y que se quede ahí para medir el tiempo de reacción, ¿no? De las personas. Hay personas que de muy buena voluntad regresan a buscar a su compañero ya sin ser brigadistas y eso muchas veces dilata, ¿no? Ya, eso es cuando hablamos, por ejemplo, de simulacros inopinados. En el artículo 39 de la ley menciona, ¿no? Que los objetivos de la planificación del sistema de gestión de seguridad según el trabajo se centran en el logro de resultados específicos, realistas, posibles de aplicar por la empresa, y la gestión de riesgos comprende, entre ellas, la mejora continua de los procesos, la gestión de cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. Como la ley de seguridad y salud en el trabajo no le es indiferente ese tipo de situaciones y entonces vemos que también las considera como parte de la preparación en temas no netamente preventivos. En el artículo 33 del reglamento nos menciona que los registros que debe manejar la empresa es justo los registros de equipos de seguridad de emergencia con los que cuenta la organización y el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. ¿No? De hecho, en los formatos que usted tiene, ¿no? Ahí tiene para marcar en la parte de arriba inducción, capacitación, entrenamiento, simulacro, ¿no? Para poder llevar un registro de ello. Por supuesto, en una auditoría nos van a pedir esta evidencia, más las fotografías, no el informe del simulacro, ¿ya? Pero en realidad considero que es muy, muy apropiado que dentro del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también se considere. El artículo 34 nos menciona, no, como todos sabemos, toda empresa con más de 20 trabajadores cuenta con un comité, el cual aprobará el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y tendrá, ¿no? Como parte de su estructura básica, lo que es preparación y respuesta a emergencias. Entonces ahí podremos poner un resumen de lo que es el plan de emergencias, ya eh, para poder darle esa información a los trabajadores en general, dado que todos van a recibir el reglamento, todos deben de tener conocimiento, ¿no? Entonces, no simplemente entregar el reglamento y bueno, verán si lean o no, sino también entrenarlos, capacitarlos, ¿no? Y haciendo complemento a lo que veíamos en la lámina anterior, ¿no? Que vemos acá en el artículo 33. Muy bien. El artículo 83, ¿qué nos dice? El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones, ¿no? Necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia en el trabajo. 1. Garantizar información, ¿sí? Medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. Y proporcionar la información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención de situaciones de emergencia. Entonces, mira, la parte A nos dice, ¿no? Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios, ¿no? A todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. Esto, por ejemplo, ayuda muchísimo tener radios de comunicación directa, ¿no? Los walkie-talkies,
¿ya? Ayudan muchísimo en este tipo de respuesta de emergencia. Yo particularmente, ¿no? Tengo un par de estos ya a forma personal, ¿no? Para comunicación directamente con mi familia, ¿no? Ya porque sabemos que ese día necesitaremos de repente en un momento separarnos y de hecho como vamos a necesitar comunicarnos, ¿no? Y las líneas podrían estar colapsadas y esto es comunicación directa, sin antena, ¿no? Entonces, de una u otra forma, en las empresas también se recomienda hacer ello, ya donde tenemos que garantizar la comunicación para una mejora en la respuesta. A ver, a ver, voy a leer un poco lo que dice Julio. Ya, disculpen si no he estado leyendo, tengo que avanzar también. Tenemos las, hasta las 10:30. Ya, a ver, ¿cómo sería la participación de los brigadistas no solo en simulacros? Se debería considerar que los brigadistas laboren como tal una hora diaria. O sea, si existe un siniestro fuera de esa hora, él ya no puede desempeñar su función. Mira, eso pasa generalmente en en los turnos rotativos, ¿no? Muchas veces los brigadistas solo son de turno día. En general, y creo, no, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo ahí, que lo coherente sería que todos los turnos tengan personal de respuesta a emergencias, ¿no? Brigadistas, ya, para cada turno, para saber cómo responder. Mira, uno de mis clientes, por ejemplo, ¿qué hizo, no? En la madrugada, pues, no está el personal administrativo, personal de respuesta a emergencia. Entonces, al supervisor de madrugada, ¿no? Le mostró donde tienen ellos una caja fuerte, ya, donde solo el supervisor tiene la llave, ya, y dentro de esta cajita, pues hay un vidrio donde en el interior hay dinero en efectivo y los formatos del SCTR para atención de emergencias, ya, para que se le pueda trasladar inmediatamente en caso de emergencia a un trabajador. De esta manera se han preparado ahora. Que ahora, ¿cómo te lo llevas, no? Tienes que estar, subieron la camilla. Entonces, a dos personas, no, perdón, a tres personas se les preparó, tres personas del turno, para que ellos sepan cómo atender en general primeros auxilios, situación de incendios y también de evacuación en caso de emergencia, quién va a apagar las máquinas, no, quién se va a encargar del fluido eléctrico, el corte de la llave de gas, no, todo ello está planificado ya. Entonces, ellos han ido aprendiendo poco a poco, no siempre lo supieron, ya, pero sí es recomendable que por turno existan personas que sepan cómo responder a emergencias, ya, y que tengan la respuesta clara. No, que no, no se sabe en el momento de una emergencia, las dudas no son aplicables. No, las dudas pueden complicar la misma situación. Antes de pasar en el artículo 83 también encontramos en la parte C, ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. Entonces, por ahí alguien me preguntó si es necesario los simulacros de este tipo. Aquí está tu respuesta, ¿no? Como tal, exige que se preparen a las personas en primeros auxilios y en lo que es extinción de incendios. Para ofrecer información pertinentes a todos los miembros de la organización en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta ante esas emergencias. Como usted ve, está escrito aquí en norma, en el reglamento, y por supuesto si está en el reglamento ya es obligación, ¿no? de la empresa que se prepare a todo el personal. Entonces, poco a poco las empresas se están adaptando, ¿no? Están adoptando cada parte de la ley. Ya recordemos que todavía hay algunas empresas que no lo están cumpliendo, pero ya la gran mayoría están encaminadas en este aspecto, ¿no? En el aspecto de la seguridad en el trabajo. Y usted, por supuesto, no va a ser ajeno a ello y también, ¿no? Usted se va a preparar. Ya usted sabe para saber cómo responder ante estas situaciones de emergencia. A ver. Ahora, en la directiva 005-2017, miren, aquí les voy a mostrar cuál ha sido nuestra falla en general y alguna falla que en el colegio yo la viví, en la universidad la viví,
¿no? La viví en algunos centros laborales donde muchas veces no estamos respondiendo bien o no estamos actuando bien en los simulacros de emergencia. Se están cometiendo algunos errores aún. Quiero que ustedes ayuden, por favor, eso también a publicarlo, que ayuden a que esto se expanda, que esta información se expanda, dado que ya se viene el simulacro, y mencione usted cuáles son las características del simulacro. Primero, empieza el simulacro, por ejemplo, este próximo 13 de octubre a las 20:00 horas. INDECI nos da como característica de simulacro la duración, ¿sí? De 1 minuto. Ya usted puede ver, a ver, déjame ver si lo puedo pintar acá. Ahí usted ve 1 minuto, ya 1 minuto de duración, ¿sí? De señal de alarma, ya activa, que simula la vibración del sismo. Muchas empresas están, eh, muchas empresas están considerando, ya que por ejemplo, el último 31 de mayo, a las 10:00, todos se evacúan y todos se van al punto de reunión. Falso. Durante ese minuto tenemos que buscar los puntos de refugio, no las zonas de seguridad. ¿Y a qué se refiere con esto? Usted vea las disposiciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, por ejemplo. ¿Qué menciona? Prepárate, lo que estamos haciendo ahora. Ubícate, que es el durante, y evacúa, que es el después. ¿No? Entonces, las partes de un simulacro son prepárate, ubícate y evacúa. Para un sismo, para una emergencia real es prepárate, ubícate y evacúa. Prepararte es aprender todo lo que vas a hacer durante. Durante es ubicarte en la zona establecida como segura. Y una vez que paró el movimiento sísmico, recién evacuar. ¿Qué más está considerando INDECI en base a lo que se espera aquí en nuestra región? Que el hipocentro, o sea, la profundidad del sismo sea 40 kilómetros, lo cual significaría que sería muy destructivo, ¿ya? Y el epicentro sería en el mar, por lo que hay una alta probabilidad de tsunami. Ahora, la intensidad, sí, está entre 7, muy fuerte, y 8, destructivo en la escala de Mercalli modificada, y una magnitud del sismo, ya, es estimada en 8.5 grados en la escala de Richter. Ahora, Luis Mendoza me pregunta, ¿ubicarme en el punto de reunión no es evacuar? Sí, estoy saliendo de mi centro de labor. No, claro que sí. Lo que sucede es que, vamos a suponer en este momento, empieza un movimiento sísmico. Yo, por ejemplo, ¿no? Detrás de la cámara tengo una columna, ¿no? Tengo justo una columna aquí, y están las luces de emergencia. Ya está, lo más probable es que se vaya el fluido eléctrico si empieza un movimiento sísmico de considerable magnitud, y simplemente me quedaría aquí. Eso es el durante, ¿no? Es ubicarse en la zona de seguridad, en la zona más próxima de seguridad. Luego que ya ha pasado el movimiento sísmico, recién tendríamos que evacuar hacia los puntos de reunión para que, para hacer un conteo general del personal en forma rápida y para ver ¿no? la gravedad de la situación, según el número de heridos, si se están presentando amagos de incendio clásico, que se presenten este tipo de problemas netamente eléctricos o fugas de gas, ¿ya? Entonces, la evacuación siempre se va a dar luego del sismo, luego del movimiento. Durante el movimiento no deberíamos evacuar, sino buscar la zona de refugio, no más próxima a nuestro puesto habitual de labores. Ya, entonces, recuerde usted, estas características van a ser manejadas para los 4 simulacros que están establecidos en esta directiva, tanto para el año 2017 como 2018. Ahora, ¿por qué deberíamos evacuar? Por terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas. Lamentablemente nuestra región no es una región que se comporte, que la población se comporte como debería, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, este año, las inundaciones bastante graves, ¿ya? Y usted veía a gente grabando la inundación, tomándose selfie, ¿no? Exponiéndose a situaciones de riesgo, los conductores cómo pasaban con sus vehículos a través de los ríos desbordados, y muchos de ellos terminaron volcándose, ya, o con daños serios, ya. Entonces, no hay una buena respuesta a emergencia, pero justo para eso estamos aquí, ¿no? Ya, para saber cómo responder. Vamos a enfocarnos. Mira,
antes de seguir aquí, Jesús Oscar, mira, la zona de refugio no, no es el punto de reunión. Recuerden ustedes las señales de color verde que dice zona segura en caso de sismos. Está generalmente en donde, en una columna, ¿no? Entonces, usted va a ubicar ahí zona segura en caso de sismos. Durante el movimiento usted va a quedarse en el lugar. Luego, pasa el movimiento y uno se dirige al punto de reunión. Ahí en el lugar donde la señal es de color verde con flechitas hacia adentro indicando un grupo de personas, ¿no? Punto de reunión, ¿sí? Entonces, se trata de no confundir estos términos. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, la zona segura que el punto de reunión. Ahora, Luis Mendoza, me sorprende porque siempre en los sismos siempre se evacúa. Justo es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Nosotros, señores, recuerden, tenemos experiencia en sismos bastante leves. En los sismos usted puede caminar, ¿no? Miren, yo les recomiendo algo. Busquen ustedes, por ejemplo, hay un video bastante claro, ya dos videos de hecho. Busquen en el YouTube, ¿no? Una vez acabada la transmisión, les recomiendo que busquen en el YouTube eh, terremoto en la oficina de Japón en el año 2011. Ya usted va a ver la violencia del sismo y el buen comportamiento de los señores de Japón que se quedan en su lugar, ¿no? Como zona de establecido como zona de refugio, ¿ya? Y también busca el terremoto del 16 de abril del año pasado, ya, de Ecuador. Un terremoto de Ecuador bastante fuerte, creo que fue de 7.4 grados y está en una cabina de internet, si no me equivoco, y todo se mueve bastante violento. De hecho, usted va a ver la violencia del sismo, algo que en nuestro país no tenemos, no desde hace muchísimos años. El último ha sido en Pisco, no en el año 2007, bastante violento, ya, pero anterior a él hemos tenido de considerable magnitud con respecto también a la región en el año 1974. Bueno, el punto de reunión es en las afueras del lugar exacto donde hay un círculo grande establecido, ¿no? Como la zona segura. Ya pueden haber varios círculos en general, ya pueden haber varios círculos y uno se va a ubicar dependiendo de cómo entrenemos en el simulacro. Por ejemplo, uno de los clientes la semana pasada se ubicó, por ejemplo, piso 1 son círculo 1, piso 2 círculo 2, piso 3 círculo 3, de esa manera. Y es genial cuando uno ve que los trabajadores ya saben dónde ubicarse. Y eso solamente con la práctica. Exactamente. Mira, considerando que en nuestra región las estructuras deben ser antisísmicas, no deben resistir sismos de gran magnitud, ¿ya? Nosotros deberíamos quedarnos en las zonas establecidas como seguras. Sí, es lo más seguro que podemos hacer. ¿Ya? No deberíamos evacuar. Las escaleras van a ser uno de los lugares más inseguros durante el movimiento. Si bien es cierto son seguras, pero si es que no hay movimiento. Durante el movimiento usted puede caer. Yo les voy a comentar algo. Creo que lo hice también en la transmisión pasada. No, en un hace poco hubo un evento aquí en la región Callao, ¿ya? Y vi cómo las personas se aglomeran al intentar pasar todos, se hace un embotellamiento tremendo, muchos caen y terminan pasando uno sobre otro, sin importarle que debajo de las personas, no, que estaban pisando a las demás personas, hay personas que se están viendo seriamente lesionadas. No recuerdo una señora con posible fractura de costillas, otra señora con posible fractura de cráneo, ¿no? Y eso fue en un evento, ¿no? O sea, fue un evento, un concierto. Ahora imagínate en una situación de emergencia y con movimiento violento. Mucha gente va a caer, mucha gente va a estar desesperada, va a querer salir, ¿no? Entonces nosotros no podríamos ser parte de ese escenario. Nosotros lo que deberíamos hacer es buscar las zonas establecidas como puntos perdón, como las zonas de seguridad en caso de sismo. Muy bien. Ahora, razones para evacuar también tenemos los incendios, terrorismo, derrame y fuga de materiales. Por ejemplo, en un edificio uno debería quedarse en su lugar, ¿no? Una de las zonas más seguras de los edificios son el hall de ascensores, no dentro, no abordar el ascensor, por supuesto, sino justo donde está la puerta del ascensor, ¿no? Que es una de las partes más fuertes de la estructura.
o quedarse en su lugar de trabajo. Usted va a tener, Luis Mendoza, una gran referencia. Ya busque ese terremoto en la oficina. Ya, de hecho, a ver, bueno, ustedes me pueden ver, a ver, voy a ver si les puedo pasar el enlace. Ya, este es, por ejemplo, aquí. Voy a copiar el enlace. Sí, voy a ver si lo puedo pasar por ahí. Ahí está. Vean ese enlace, ¿no? Ahora van a ver ustedes ese video. Y vean ustedes las personas cómo se quedan ya dentro del edificio. Ya se quedan dentro del edificio y usted va a poder apreciar, ¿no? Que ellos confían en su estructura porque los edificios se están construyendo de manera antisísmica, ¿no? Ahora, cuando vamos a evacuar hay una palabra clave. La palabra clave es salir en forma ordenada, de preferencia por la derecha. Muchos manuales recomiendan salir por la derecha, ¿ya? Porque puede haber una persona que esté desesperada y va a tener el camino libre hacia la izquierda sin tropezar con nadie. Puede haber personas que entran en pánico, ¿no? Son algunos de los criterios que se manejan. Así que debemos salir en fila de a uno, por las escaleras principalmente, como ven imagen, y por la derecha. Esta empresa que está aquí, por ejemplo, es uno de los clientes que he notado mucho compromiso, por eso siempre lo tomo como referencia, y usted ve participación de los trabajadores, ¿no? No es como en algunas empresas, los trabajadores siguen haciendo sus labores, espérate un ratito, voy a acabar eso, porque están hablando con un cliente, ¿no? Entonces, en esta empresa yo veo mucha diferencia, porque ni bien se da la alarma, y son simulacros en muchos de los casos inopinados, todos participan, ¿no? Sin pero que valga, todos participan y evacúan en forma ordenada. Muy bien. Ahora, estadística de reacciones y comportamientos de las personas. Aproximadamente el 75% de las personas no actúan en forma adecuada, no se comportan de forma adecuada, ¿no? Ahora, debemos imitar las actitudes de personas de las regiones más preparadas, algo así como ustedes van a ver en el enlace que les pasé hace unos minutos. Ahora, ¿qué debemos de conocer? ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para situaciones de emergencia? ¿No? En los planes de emergencia. A ver, mira, lo correcto, en la fila con la mano en el hombro del compañero, ¿sí? O delante protegiendo la cabeza. En realidad, ¿no? Usted va a encontrar en los manuales, ya, yo particularmente recomiendo, ¿sí? Protegerse la cabeza, pues que algo puede quedar suelto por ahí, que no debería pasar en las rutas de evacuación, deberían estar completamente libres de cualquier objeto que pueda caer, ya, si es que hay vidrios, deberían estar laminados, ¿ya? Y lo correcto es salir en forma ordenada. Mira, eh, cuando se está evacuando después del movimiento sísmico, no valga la redundancia, ya no va a haber movimiento. Entonces uno debería salir con calma. Generalmente las réplicas, ¿no? Regresan entre los 30 a 45 minutos. Entonces nosotros, después del movimiento sísmico, que aproximadamente dura de 1 a 2 minutos, ¿no? Recuerden, el de Pisco fue de 2 minutos. Luego nosotros podríamos salir, ¿no? Y una vez refugiados, si es que el sismo ha sido de consideración, no deberíamos ingresar hasta después de unos 30 o 45 minutos al establecimiento por una posible réplica. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos de conocer aparte de los procedimientos establecidos? El sistema de alarma que se utiliza, ¿no? Muchas empresas están empezando recién, eh, empiezan con un silbato, van mejorando con una alarma, con luces estroboscópicas, ¿no? Con sirenas, megáfonos, ¿ya? Y de esa manera van educando a su población. Ahora que tanto se utilizan los correos corporativos, ¿no? Entonces el personal de seguridad envía un correíto, ya mencionando, ¿no? A partir de tal fecha sonará una alarma de tal tipo, ya que será activada en tales puntos y tendrá un sonido como el que ustedes reconocerán, por ejemplo, el día 10 de octubre a las 6:30 de la tarde, ¿ya? Y usted escuchará un sonido que será la alarma de evacuación, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podríamos
ir familiarizándonos cada vez más y, por qué no, también con los simulacros, ¿no? Ahora, los brigadistas, ¿qué les digo a los brigadistas, señores, por favor? Yo eso sí se los pido porque he visto muchas experiencias, muchas de ellas desagradables por mala actuación de los brigadistas. Recuerde usted, señor brigadista, ¿sí? Que usted es el responsable ya de esta, eh, usted es el responsable de la situación de emergencia, usted es quien maneja, usted es quien lidera la situación de emergencia, ya, entonces, ya, ahorita voy a ir con Paul, ya dame un segundito, sí, entonces, usted es quien lleva el chaleco de color distintivo, usted es quien va a otorgar diferencia con respecto al comportamiento en general. Usted tiene que otorgar adicional a ello la calma que se requiere para este tipo de eventos, ¿no? La gente va a confiar en usted. Es como, por ejemplo, cuando usted está en la calle y hay un accidente y todo el mundo está mirando al atropellado, a los heridos. Nadie sabe qué hacer muchas veces. Todos los que están ahí de curiosos no saben qué hacer. Entonces por ahí llega una ambulancia de bomberos, ya, o del servicio de atención médico de urgencias, y empiezan a atender, y usted siente cierta tranquilidad. Entonces cuando a usted lo invade esa tranquilidad es porque usted confía en lo que esa persona está haciendo. De la misma manera, cuando usted es brigadista, los demás van a confiar en lo que usted va a hacer, ¿no? Porque usted ha sido entrenado para atender la situación de emergencia específica según el tipo de brigadista o a la brigada a cual usted corresponda. Ahora, ¿cuál de estos sistemas de alarma es el más adecuado? Mira, muchas empresas utilizan la alarma, por ejemplo, contra incendios, que se activan con los pulsadores, ya que si bien es cierto son exclusivas para incendio, en algunos casos se utilizan, ¿no? para evacuación en general y se le educa así a las personas. He visto también empresas ya que diferencian sus sonidos de alarma, ¿no? Cuando suena una sirena, es evacuación, por ejemplo, en caso de sismos, al momento que se debe iniciar la evacuación, o en caso de derrames, ¿no? Ellos lo han establecido así, ¿no? Depende cómo ya usted establezca su plan de emergencias. Y hay otras empresas, ¿no? Que también, no, perdón, y la otra alarma, la de incendio, el personal sabe exclusivamente que se está presentando una situación de incendio o de un amago que pudiera desarrollarse, ¿sí? Ahora, tipos de brigadas, las brigadas de evacuación, que pueden estar preparadas también en labores de búsqueda y rescate, pero en algunas empresas también he podido observar, y lo cual me parece muy bien, que existe una brigada de búsqueda y rescate adicional, ¿no? Una brigada que tiene cursos de preparación en búsqueda y rescate en estructuras incendiándose, en estructuras colapsadas, ¿ya? Entonces, usted no depende mucho de la empresa, pero en general la brigada de evacuación también puede estar preparada para este tipo de eventos. Ahora les voy a comentar algo. Un compañero ya tiene muchos más años de experiencia que yo, eso sí. Me comentó que en el año 2007, durante la evacuación en un edificio de San Isidro, en el 15 de agosto, ¿no?, del 2007, todo el personal evacuó el edificio. Muchos de ellos se evacuaron en forma incorrecta porque bajaban durante el movimiento. La gran ventaja fue que aquí en Lima no se sintió tan fuerte, pero un movimiento sísmico de epicentro cerca a Lima sí sería muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda. El punto es que cuando llegaron al punto de reunión, según establecido en su plan de emergencias, ¿no? Llegaron al punto de reunión, faltaban 2 trabajadores y entonces activan la brigada de evacuación para búsqueda y rescate. 2 brigadistas ingresan y comienzan a buscar en el edificio, ¿no? Señor, señor, buscando, ¿no? Todo el edificio no había luz, por seguridad se había cortado el fluido eléctrico, ingresaron con linternas, apenas se alumbraban las luces de emergencia, ya habían pocas, me comenta que habían pocas luces de emergencia, ya entonces busca todo el edificio, desde el piso 14 hasta el sótano 6, ya buscando en el edificio a las personas, llamaban en ese tiempo no había muchos celulares, ya, de hecho, bueno, los señores felizmente sí tenían, pero igual los llamaban, ya trataban de comunicarse con ellos y no tenían comunicación alguna. Más o menos casi 8 de la noche, cuando ya se estaban reincorporando las líneas, llaman a uno de ellos y le contesta, y el señor, ¿qué creen? Estaba en su casa.
El Señor dijo, mi familia es primero y yo me voy. Y entonces ahí cuando nosotros nos preguntamos, ¿y los brigadistas acaso no tienen familia? Los brigadistas estaban arriesgando su vida, incluso una réplica, ¿no? Los sorprendió dentro de la edificación mientras hacían las labores de búsqueda y rescate. Ustedes, si es que de repente desean irse, esperen por favor el conteo, ya, o por lo menos avisen o den por escrito o alguna forma que no pase desapercibido, ya, el hecho de que el jefe de brigada, los brigadistas o los responsables de la evacuación sepan que usted ya no está en el lugar. Ya, usted debe hacer ello, ¿sí? Porque podríamos poner en situación de riesgo también a los mismos brigadistas cuando ingresan a buscar a personas que ya no están en el lugar y que se fueron por su cuenta. ¿Ya? A ver, Sally me preguntó, ¿un trabajador puede entregar la brigada de primeros auxilios, combate contra incendios y evacuación simultáneamente? Puede hacerlo. Ahora, hay empresas que tienen muy poco personal y de hecho preparan así a sus trabajadores para que sepan cómo responder ante cualquier situación de emergencia. De hecho, que involucra más tiempo por parte del trabajador en su preparación, ¿no? Se recomienda muchas veces que sean específicas ya las brigadas, pero sí se puede hacer, se puede dar el detalle, ya brigadista de emergencia simplemente, pero tiene que estar preparado y por supuesto correctamente preparado eh, para atender cualquiera de los tres tipos de emergencia, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sean, como le decía, específicos, así como dice José Carlos, ya, pero a veces tienes muy poco personal, ya, por ejemplo, una empresa que tiene pocas personas o muchos de ellos están en campo, a veces por visita a clientes, y con los que te quedas en el local, no tienes mucha personal. Entonces podrías prepararlos así, aunque no es lo más recomendable, como bien dice José Carlos. Muy bien. Ahora, la brigada de evacuación debe implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, lo mismo que los mapas de evacuación. Criterio, señores, facilísimo. Usted se para en este lugar, donde quiera que usted se encuentre, usted levante la mirada y mira alrededor. Mire, por lo menos una señal de salida usted debe encontrar, sí, por lo menos una, usted debe encontrar ya a su alrededor. Usted dirige esa señal de salida y sigue la ruta indicada por esa señal. Cuando usted llega al tope de la pared, usted debe encontrar sí o sí otra señal de salida que le diga derecha o izquierda, ¿ya? Pero el criterio es que desde donde esté usted, siga cual sea la señal de salida que usted siga, lo debe llevar o conducir hacia la zona establecida como segura o al exterior de la edificación, ¿no? Ahora, la brigada de evacuación. Las funciones, sí, actividades son contar con un censo actualizado y permanente del personal. Apóyense bastante con el personal de seguridad, apóyense bastante con el agente de seguridad. Él sabe quién entra y quién sale y tiene un censo actualizado, ¿no? De cuántas personas hay en el lugar. Ahora, muchas veces se llega, y para hacer un conteo rápido, ¿no? De las personas, incluyendo los visitantes, se recomienda, ¿no? Hacer un conteo rápido, de cada uno levanta 1, 2, 3, 4, cada persona va haciendo un número y se hace un conteo rápido. ¿Cuántas personas tengo? 42. Ahí 42 llegamos a 42, sí, incluyendo visitantes, perfecto, ¿no? Y siempre la pregunta, ¿alguien falta? ¿Todos completos? Mírense entre ustedes, cada uno sabe con quién se siente en su puesto de trabajo y va a buscar las personas con las que normalmente está. Ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo hacer el conteo para saber que todos están fuera de la edificación. Ahora, dar la señal de evacuación de las instalaciones conforme a las instrucciones de lo indicado en el plan de emergencia. Señor brigadista de evacuación, recuerde que van a confiar en usted. Usted va a mencionarlo. Señores, por favor, sigan la ruta de evacuación. Mi compañero los espera en el siguiente nivel. Sí, él le va a dar más indicaciones. Señores, por favor, sigan la ruta de evacuación. Usted transmite calma. Ya he visto algunos brigadistas, sí, recuerdo en un amago de incendio. No salgan, corran, corran, salgan, salgan. Eso no transmite calma.
¿no? Lo correcto es transmitir calma. No, señores, por favor sigan la ruta de evacuación. Recuerden, las escaleras están presurizadas, no, las escaleras son seguras, hay puertas cortafuego. Mantengan la calma, no corran, no griten, no se empujen, ¿ya? No se va transmitiendo calma a las personas, ¿ya? Recuerde usted, sí, es el principal responsable de los daños que también podrían existir si la evacuación se realiza de forma incorrecta. Para los brigadistas es más que obvio que deben participar ya en los simulacros como en situaciones reales, ¿sí? Ser guías y retaguardias en los ejercicios de desalojo, justo lo que hablábamos, ¿no? Ya, eh, ahora, muy recomendable, sí, lo que dice Hans, lo he escuchado muchas veces y lo he leído también alguna vez por ahí, ya, eh, que se utilizan, por ejemplo, de evacuar por parejas, ¿no? Ya, ahora es relativo, ¿no? Es relativo porque de repente la otra persona estaba en los servicios o de repente estaba en otra área, ya, y hasta esperarlo quizás no era tan factible, ya, pero si está dentro de las posibilidades, sí evacuar de esa manera para saber con quién vamos a evacuar. Ya, de hecho, es el criterio, lo que dice Hans, ya es el criterio que utilizamos los brigadistas, que cuando vamos a hacer una labor nunca vamos solos, siempre vamos de a dos, ¿no? Para siempre tener en cuenta que nuestro compañero esté bien, ¿no? Y ambos nos protegemos. Ahora, si un familiar se desmaya en el instante del sismo, a ver, puede ser que entre en pánico, se hiperventile y sufre la pérdida de conciencia, ¿ya? Entonces, si esta persona eh, a ver, Luis, te respondo una vez, la ley nos indica el número mínimo de capacitación para los brigadistas. No, en la ley 28551 por lo menos no lo menciona. Ya, ahora lo que se recomienda es sí dar una capacitación pues bien elaborada ya del caso específico, ¿no? Sea primeros auxilios, evacuación de incendios, ya para el brigadista, incluyendo prácticas. Sí o sí tiene que haber parte de práctica. Ya no puede ser simplemente teoría. Al brigadista hay que entrenarlo, hay que saber que él sienta lo que se siente, valga la redundancia, cargar a una víctima, moverlo, subirlo a la camilla. Ahora, sigo con Mila, si un familiar se desmaya en el instante del sismo. Mire, durante el sismo, hay métodos ya para acarrear a una persona a la zona segura. De hecho, uno es ponerse detrás de la persona, pasar nuestras manos por debajo de los brazos de la persona y agarrarlo de las manos para así arrastrarlo hacia la zona segura, de ser posible, ¿no? Ya, uno puede ir practicándolos, la atención en caso de desmayos, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, tratar de reanimar a la persona, ya, no, por supuesto no abandonarla, no está en el plan, salvo que muchas veces, y ahora vamos a hablar de las decisiones críticas, ¿no? Ya, pero como es un familiar, generalmente no va a querer abandonar. Y generalmente los desmayos por pánico son por hiperventilación, ¿no? Por pues el factor sorpresa, ¿ya? Entonces usted aplique los criterios de desmayo, ¿no? Que empieza por tratar de alertar a la persona, luego el estímulo doloroso que viene dado por hacer un ligero movimiento sobre el esternón o presionar sobre la clavícula, ¿ya? Para tratar de animar a la persona. Olvídese del alcohol. El alcohol no es recomendable en caso de desmayos, ¿no? Si usted se entrena con nosotros de repente en tema de primeros auxilios, bueno, nosotros le explicamos por qué no utilizar el alcohol en caso de aparentes desmayos, ¿no? ¿Sí? Y una vez reincorporada la persona, ayudarla a evacuar. De lo contrario, durante la evacuación, nosotros también podríamos ayudar a esa persona a salir, ¿no? Arrastrándola, como les decía, ¿no? Brazos, lo más fácil y practicado muchas veces es brazos, pasarla por debajo de los brazos de la persona y agarrarlo de sus propias manos, ¿no? Más o menos de esta forma, y usted lo arrastra hacia la zona establecida como segura. No se recomienda mucho arrastrarlo de los pies porque puede haber golpes en la cabeza, ya, salvo situaciones muy, muy críticas, ¿no? Ya es muy relativo este tema, pero si usted mantiene la calma, ya usted se da cuenta de lo que está sucediendo y de lo que le conviene hacer, por supuesto, previa preparación.
Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre hasta un lugar seguro a través de las rutas libres de peligro. Mantengan los mapas de evacuación, por favor, actualizados. Muchas veces visitamos a clientes ya y vemos un mapa de evacuación, sí, está publicado, pero no corresponde a la realidad. Muchas veces han hecho modificaciones, divisiones, cambio de áreas, ya se han visto este tipo de casos y cuando se va, por ejemplo, a hacer un simulacro, uno hace planeación con respecto a lo que está en el mapa de evacuación, encuentra este tipo de eventos, ¿no? Y ese tipo de sorpresas. Ya recuerde que cualquier trabajador en cualquier momento puede detenerse a mirar el mapa de evacuación, está en su libertad, en la libertad de hacerlo para saber cómo responder y puede encontrar algunas incongruencias ya con respecto a la realidad. Ahora, verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. ¿Cuántas veces encontramos en las escaleras cajas, materiales de trabajo, ya escaleras rotas? Lo que nosotros debemos de hacer es que verificar siempre permanentemente que todas las rutas de evacuación estén libres. Y yo les voy a comentar, hace poco en un establecimiento público, ya no voy a mencionar de qué rubro por tema de confidencialidad, ya a ver, antes de avanzar con esto, Danielito, el mapa de riesgos puede ir también en la ruta de evacuación. Mira, el mapa de riesgos debería estar a la vista de todos, ¿no? Generalmente en los ingresos de las instalaciones, ya, o muchas veces he visto empresas que también adicional a ello colocan en el comedor, porque recuerde que usted durante la evacuación ya no va a mirar el mapa de riesgos, ¿no? Espérate, me estoy confundiendo con el mapa de evacuación. El mapa de riesgos, ya, si es que no involucra mayor riesgo, si es que es solo una lámina, no habría mayor problema. Ya, pero recuerda que el mapa de riesgos debe estar en los ingresos de las áreas, de las áreas. Quizás, Luis, me quisiste preguntar por los mapas de evacuación. No, los mapas de evacuación se deben considerar un lugar donde todo el mundo pueda verlo, para en cualquier momento pueda hacer la consulta no visual de por dónde evacuaría según su puesto de trabajo. Y se recomiendan los mapas de evacuación dar la ubicación, valga la redundancia, no de poner un punto, usted está aquí. El trabajador se orienta rápidamente, ¿no? Y en realidad no solo el trabajador, sino cualquier persona que visita las instalaciones. Le sigue comentando este tema de un establecimiento público bastante conocido en nuestro país, ya, donde abrir las puertas de emergencia que no se utilizan habitualmente, ya, y toda la ruta de emergencia estaba llena de baldes con agua, porque había múltiples goteras en el techo debido a que la red de agua se había sobrepresurizado y había colapsado y había muchas fugas. Entonces, usted se imagina en una emergencia masiva, sea por incendio o sea por sismo, que es lo más frecuente, ¿ya? Que las personas empiecen a salir ahí y es un establecimiento de bastante, que mucha gente lo visita, ya calculo principalmente fines de semana, con mucha facilidad pasan las 1500 personas, ya, y evacuar por esa ruta de evacuación donde encuentran obstáculos en el camino sería quizás letal, no podría ser letal. Entonces, siempre las rutas de evacuación tienen que estar libres, ya. A ver, un ratito, se colgó, ya está. Ahora, coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de una situación diferente a la normal cuando ya no exista peligro. Y realizar un censo de las personas al llegar a los puntos de reunión. A ver, no sé qué pasa con la pantalla aquí, creo que está ahí configurada. ¿Cuál es la última pregunta? A ver, ir a último. Ya, el tamaño del mapa de evacuación, ¿de qué dimensiones es más recomendable? Eh, Mira, recomendable yo considero un formato, a ver, A1, A2, A3, A2, recomiendo un A2 porque va a ser bastante fácil de observarlo, ¿no? Incluso he visto formatos en A1, ya que ponen, o he visto empresas que mandan a hacer incluso una gigantografía en la pared, ya para indicar las rutas de evacuación. Depende mucho ya de la empresa y de cómo nosotros vamos a presentar ello, ¿no? Ya, tampoco es recomendable ponerlo en un A4. Es pequeñito, no es fácil de apreciar, ya, entonces lo que particularmente recomiendo, según la experiencia,
ya según visita muchos clientes, donde se puede observar mucho mejores a partir del formato A2, ¿no? Muy bien. Ahora, identificar las zonas de riesgo. Son todas aquellas zonas que por su naturaleza, equipo, almacenaje, característica física, acumulación de materiales o cualquier otro factor proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes del inmueble. Imagínate pues un almacén de productos químicos. Por ejemplo, ahí ustedes ven en la imagen, ya, permítame ver a ver si le puedo hacer zoom. Ya usted ve en la imagen por ejemplo, eh, almacén de productos químicos, ¿no? Ahí en la parte inferior. Entonces, en ese almacén de productos químicos, por ejemplo, ya usted ve que no hay sistema de protección contra caída de materiales. Entonces, si es que no hay sistema de protección en un movimiento sísmico, podrían volcar produciendo un derrame de categoría grande y tendríamos que hacer una evacuación no solo ya por la evacuación, por el tema del sismo, sino adicional tenemos muchos contenedores que podrían haberse fracturado y podrían haber liberado el material y tendríamos una situación de tipo MACPEL, ¿no? Ahora, también los equipos de emergencia, ve usted este extintor, ¿no? El extintor está detrás de cajas, es clásico encontrar así muchas veces en las inspecciones, ¿ya? Porque el extintor, ustedes son testigos, ¿no? Muchas veces el extintor llega al año y nunca se utilizó. Una recomendación adicional, señores, no utilicen los extintores luego de la fecha de vencimiento. Utilícenlos para las prácticas, sobre todo cuando van a vencer, ya utilícenlos antes del vencimiento. Ya calculen poner 30 días a 15 días antes del vencimiento, por la sencilla razón que los extintores tienen como vigencia en garantía, ya tienen un año de garantía. Ya, entonces, ¿qué pasaría si es que el extintor, que ya se han dado muchos casos, puede fallar o incluso en algunos casos se fractura el cilindro por falta de mantenimiento, ¿no? Porque a veces ingresa humedad al contenedor y si es que genera algún daño, ¿no? Por falla propia del equipo, el proveedor ya no sería responsable puesto que ya no se encuentra dentro del periodo de garantía. Ya les recomiendo ya usted verificar siempre sus equipos de emergencia, ya, y no utilizar jamás los extintores fuera de la fecha de garantía. A ver, las zonas de riesgo se determinan con el checklist. Sí, usted puede hacer un checklist ya de qué zonas de riesgo, dependiendo también de qué encuentre usted, ¿no? Que le puede involucrar algún riesgo, ¿no? Como materiales peligrosos o zonas donde puede haber colapso de anaqueles, de la estructura misma, ya, o bloqueo de las rutas de evacuación. Ahora, ¿qué debemos ubicar? Las rutas de evacuación, ¿no? Como les había dicho, bajo el criterio de la señal de salida, salidas de emergencia, equipos contra incendio, botiquines, zonas de menor riesgo, zonas de riesgo. Ya, mire usted en la imagen esa señal, qué bueno sería orientarse de esa manera. Ya, de hecho, esto nos da una muy buena referencia de cómo nosotros evacuaríamos. Ve usted las líneas bajas, ¿no? Esas líneas bajas fotoluminiscentes, ¿para qué nos ayudarían? Sobre todo para evacuación en tema de incendios. En los incendios, recuerda usted el humo, ahorita vamos a hablar de incendios, la aglomeración del humo es de arriba hacia abajo y usted tendría que evacuar, ¿no? Prácticamente gateando o arrastras. Y usted miraría la pared porque siempre tiene que seguir una pared, porque toda pared va a llevar a una puerta. Ahora, conocer el inmueble ayuda muchísimo, ¿no? Pero es que hasta la pared, esta puerta de su oficina tal, sigue la puerta de salida, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si usted encuentra esa señal en el piso, ¿no? O perdón, unos 30, 40 centímetros de la pared y en la misma señal que está en la pared brillando, fotoluminiscente, ¿no? Indica hacia dónde está la salida. Es una muy buena opción para señalizar y sobre todo para casos de incendio, ¿no? Para el sismo no mucho quizás, porque las señales fotoluminiscentes podrían ayudarnos ya con mayor referencia por la no presencia de humo, pero en incendios la historia cambia, ¿no? Ahora, ¿qué principios deben seguir los brigadistas? Responder a los propósitos establecidos en el plan de emergencia de forma de resumen, ¿no? Ser ejecutado con técnicas conocidas, personal entrenado y equipo necesario. Se le tienen que dar todos los recursos a los brigadistas para que sepan cómo responder. Realizarse dentro del tiempo establecido. Estar apegados a las condiciones preestablecidas y cercanas a la realidad.
observar las variables del ejercicio del simulacro y no poner en riesgo a la comunidad y a los grupos de respuesta que intervienen. Muy bien, ahora, procedimiento para evacuación en forma práctica. Todo el personal deberá evacuar las áreas ocupadas. Si dice todo, por favor, si gusta póngalo o recuérdelo con mayúscula y con negrita. Ya solicitar que salgan en forma ordenada y a prisa sin correr, jamás correr. Y abandonar las instalaciones por las salidas de emergencia en caso de tener equipo eléctrico a su cargo, apagarlo, ya, y dirigirse a los puntos de reunión. Hay personas que se le va a asignar, ¿no? Por ejemplo, al momento de la evacuación, cortar llaves las llaves termomagnéticas, ¿sí? Inhabilitarlas para evitar el paso de flujo eléctrico. Muy bien. Verificar que ninguna persona quede en el inmueble, brigadista de evacuación atento, conducir a los visitantes y proveedores también, ¿ya? Y tenemos también que durante el simulacro se tendrá vigilancia para evaluar cada área de desempeño de las personas, tomar tiempo. Aunque ustedes no lo crean, en alguna oportunidad desarrollé un simulacro en una empresa que, bueno, incluso tenía certificación OSAS 18001, pero quizás en el tema de respuesta a emergencias les faltaba en aquel entonces mejorar un poco, ahora ya han mejorado bastante, ya en base a justo a las evaluaciones, y un trabajador no pasó más de un minuto dada la alarma y el trabajador seguía en su computadora haciendo sus labores y todos sus compañeros de al lado ya habían evacuado, ¿no? Y él decía que no, que era urgente el trabajo y que para qué va a salir si él sabe por dónde salir. Entonces nosotros, bueno, la empleadora en este caso decidió amonestarlo por la no participación en los simulacros de emergencia. Hemos visto ya que la ley de seguridad y salud en trabajo exige la participación de los trabajadores, ¿no? Y en base a estos criterios el trabajador fue sancionado, ya, y pues no se espera llegar a la sanción, ¿no? Sino se espera prácticamente siempre educar a los trabajadores para que participen en tema netamente preventivo, y esto incluye los simulacros. Para el coordinador de simulacro, sí, generalmente encargado de la parte de seguridad de la empresa, ¿no? Informará que el simulacro tendrá una duración determinada y deberá ser mejorada hasta obtener el menor tiempo posible. Sí, entonces siempre los tiempos se mejoran. Esto por experiencia se los digo. Siempre practicamos, los tiempos siempre van a seguir mejorando, las personas van a saber dónde ir directamente, no están preguntando por dónde es, no, te sigo, no, tú andas por la otra escalera, no, ya todos van aprendiendo, no, cómo evacuar, por eso los tiempos siempre van a mejorar. Ahora, la brigada de evacuación debe tener a la mano la lista de chequeo de todo el personal, ya lo que habíamos hablado, y el coordinador de simulacro informará el retorno a las áreas una vez terminado el simulacro. Ahora, las personas deben retornar de forma disciplinada, verificar si existe personal ausente que no ha regresado, ¿no? Investigar dónde se encuentra, ¿no? Y eso lo consideramos porque a veces dicen, no falta nadie, ¿no? Y de repente pusimos al trabajador nuevo. Siempre preguntamos, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador? No, tiene 3 días recién trabajando aquí. Muy bien, él va a ser el herido, ¿ya? Y muchas veces la gente se olvida de que hay un trabajador que falta. Ya. Y al regreso les damos la sorpresa, ¿no? Les damos, miren, señores, faltaba el trabajador nuevo, ustedes se olvidaron, pero eso nos sirve para mejora, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos a todas las personas que estén alrededor, ¿ya? Y porque muchas veces se hace un conteo rápido mirando a todos, a ver, cuenten quién falta, no, no falta nadie, y en realidad sí faltaba alguien por ahí. Ya, el resultado del simulacro de evacuación debe darse a conocer, ¿no? A fin de que el personal conozca cuáles son los puntos a mejorar, las clásicas oportunidades de mejora. Ahora, ¿qué hacer ante un sismo? Ver las prácticas, señores. En lo posible, manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto. Échese al piso, cúbrase, sí se recomienda bastante la posición fetal, ¿no? Una posición bastante pequeña, nos reduce nuestra área de contacto con respecto a algo que pudiera caer, y dé solo los pasos que le permiten acercarse a la zona segura. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores, paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas e inmuebles, ¿no? Ahora, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de las estanterías, que desde ya está no establecido que todo lo que es estantería tiene que estar fijado a la pared. Ya existe un menor riesgo de que caiga, pero
recuerden que los riesgos siempre tienen una ligera probabilidad y podría darse el caso. Si está en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, y si está en un edificio, manténgase alejado de las ventanas y paredes exteriores, permanezca allí hasta que haya pasado el movimiento y no use jamás los ascensores. Pregúntese usted, voy a tocar el tema mejor, porque es algo cotidiano, yo creo que todos hemos utilizado un elevador alguna vez. ¿Qué pasa si usted está dentro del elevador y empieza el movimiento sísmico? ¿Se ha preguntado eso o no? ¿Verdad? Entonces, si usted es víctima de un movimiento sísmico estando dentro de un elevador, mantenga la calma. Si el elevador es muy poco probable que vaya a caer, pues tiene un sistema de frenado, ya un sistema de detención en caso de movimientos bruscos, tiene sensores y recuerdo en una empresa nosotros instalamos los elevadores, ya yo participé en el área de seguridad y sí, pues tiene un sistema de contador de vueltas para ver si el elevador está cayendo o dirigiéndose muy rápido, se va a acuñar ante los rieles, a los rieles que tiene alrededor, ya, y para el rescate va a tardar un poco, no hay que negarlo, ya, pero usted debe presionar el botón, que generalmente es de color amarillo, ya, o un botón con la campanita ahí de emergencia, para que el personal sepa que hay personas atrapadas dentro del elevador. No grite, no se desespere, no se consuma el oxígeno rápidamente, a pesar de tener un sistema de ventilación, usted de repente no es el único, hay muchas personas en el interior y podrían agotar un poco el oxígeno, y usted sabe que cuando baja el nivel del 16%, ¿no?, de oxígeno en un ambiente, pues las personas podrían perder el estado de conciencia. Entonces, si está, por ejemplo, en una sala de cine, imagínate, ¿no? Quédese donde esté. Usted no salga de la sala de cine porque durante el movimiento la única forma de salir que tiene son escaleras, ¿no? Y las escaleras son muy peligrosas durante un movimiento. ¿Qué hacer ante un sismo entonces? No gritar, no correr, no empujar. Diríjase a las zonas de seguridad y siga las rutas de evacuación y espere las instrucciones de los brigadistas. Señor brigadista, usted transmite calma, no lo olvide. Lo principal es mantener la calma e identificar la ruta de evacuación preestablecida, y es importante que durante el sismo nos protejamos bajo una columna o viga, que son las zonas establecidas como seguras, ¿sí? Y cuando la tierra deje de temblar, continuamos con la huida, pues avanzar en el medio de fuertes movimientos podría hacernos caer. Entonces acá tiene las recomendaciones de sismo, ¿no? Si está en un piso alto, ya quédese en el lugar. Durante el sismo lo aconsejable es ubicar un sitio que sirva de protección, y una vez que culmine el movimiento de tierra se debe evacuar por las rutas de escape. Jamás utilice los elevadores, ¿sí? Siempre baja por las escaleras por el lado derecho, sin correr, tratando de mantener la calma y equilibrio. Es importante que las gradas tengan cinta antideslizante. Si es que no las tienen, colóquenlas por favor o hagan el requerimiento para que se coloquen a la brevedad. Para ya que ya en los exteriores de la estructura, como les decía, esperar 30 a 45 minutos para volver a si es que el sismo ha sido significativo, para poder volver a las instalaciones. Nilton, el tiempo óptimo de evacuación o un simulacro del sismo depende muchísimo, del tamaño, del aforo, ya de qué tipo de instalación es, ya por lo general uno debería evacuar a paso ligero aproximadamente a 1 metro por segundo, ¿no? Entonces tú contarías cuál es tu aforo y más o menos calcular en base a ello, ¿no?, cuántos metros tienes hacia el punto de reunión, para más o menos calcular cuánto tiempo te va a llevar a tomar durante todo el recorrido, cuánto tiempo te toma todo el recorrido hasta el punto de reunión, ¿no?, hasta la última persona que salga, ¿ya? Más o menos ese es el criterio para calcular los tiempos. De hecho, los simulacros nos dan mucha referencia. Ahora, en el tema de incendios, señores, en los centros laborales se debe garantizar la evacuación en caso de incendios y se hará por la ruta más corta que lleve al exterior. La ruta contará con paredes cortafuego y puertas cortafuego y deberán contar con cierre automático. Hay puertas, ¿no?, que tienen un brazo hidráulico, ¿no?, y que jala y cierra la puerta automáticamente. Y todas las puertas de ruta de evacuación deben tener la conocida barra antipánico, ¿no?
ya en la barra antipánico para no tener ninguna dificultad al momento de abrirla. Se deberá contar con mecanismos de evacuación y personal entrenado para salvaguardar la vida de todo el personal involucrado. Muy bien, entonces ese es con respecto a incendios, ¿no? Los productos de la combustión, lo que más víctimas cobra son los gases de combustión, ¿no? Las flamas o llamas, el calor y el humo. Ya, ahora, los gases tóxicos. A ver, mira, una persona minusválida, nos dice Julio César, en el simulacro obviamente coordinado puede bajar antes del simulacro al primer piso, pero en un siniestro, si se trabaja en el noveno piso, se espera que pase el siniestro, se le pondría en la camilla. Así es, hay que darle todo el apoyo, ¿no? Ahora, muchas empresas tienen personas con algún tipo de discapacidad, ya, y a estas personas hay que considerarlas como vulnerables y hay que darles todo el apoyo correspondiente y de esto pues se encarga básicamente la brigada, ¿no? De su evacuación. Se puede hacer evacuación tipo silla, evacuación en una camilla, ya dependiendo qué es lo más viable para estos casos de evacuación. Hace un momento, por ejemplo, mira, de repente por ahí tienes una idea. Acá, justo ve ahí en la imagen, ese tipo de camilla para rescate flexible, ¿ya? ¿Qué le podría ayudar a usted a llevar a personas, ¿no? Sobre todo en nosocomios, hospitales, ya personas postradas en cama o personas de repente en silla de ruedas, podríamos ayudarlas a evacuar de esta manera. ¿Sí? Ahora nos quedamos aquí. Medidas preventivas. Nunca obstruya las salidas de emergencia. No, recuerde que usted no se va a preparar para esquivar obstáculos, sino para seguir la ruta de evacuación de manera sencilla. Avisar a los responsables inmediatamente si se detecta obstáculos, humo o cualquier situación peligrosa en el centro laboral. No, a veces uno huele a quemado, dice, no, ¿de dónde? ¿Qué olerá quemado? Entonces usted se pregunta eso y de pronto empieza a llenarse todo de humo y los incendios, señores, no piensen que son 20, 30 minutos, pues sin incendiarse todo, sino en apenas minutos, por ejemplo, una habitación de sala de 4 a 5 minutos, un dormitorio de 2 a 3 minutos, para que esté completamente incendiado, ¿no? Recuerde que el fuego es una reacción en cadena que mientras más pasa el tiempo, más violenta se hace, si no es controlada. Entonces, durante el incendio, sigue las rutas de evacuación, no busques amigos para juntarte durante la evacuación. Y aquí es donde les hablaba de situaciones críticas, ¿no? A veces las personas quieren regresar, ¿no? Cuando el escenario es completamente inseguro porque ellos asumen o algún compañero está por ahí atrapado supuestamente, ¿no? Y recuerden, hay una víctima, es cierto, pero podrían incrementarse el número de víctimas a dos. ¿Ya? Entonces, si el escenario no es seguro, no debemos de intervenir, simplemente debemos de seguir con la evacuación. Ya el personal especializado se encuentra eh, preparado para hacer estas labores de búsqueda y rescate. No busque objetos personales, evacúa sin correr ni empujar, nunca use el ascensor, no retroceda, jamás retroceda, no regrese. Si olvidó su iPhone X, no, el último que ha salido, el iPhone 10, no importa, déjalo ahí en ese lugar, ¿no? Porque lo que prima aquí es mantener la vida. No retroceda entonces, ¿sí? No se entretenga con nada, ¿no? Y eso se refiere aquí a que hay muchas personas que durante la evacuación están grabando, se están haciendo un selfie, no sé, de repente hasta transmisión en vivo, ¿ya? No debería usted actuar de esa manera. Si hay abundante humo, usted debe agacharse por la ruta de evacuación y ahí es donde usted, por ejemplo, ahí como ven imagen, no, a ver, un segundito, usted ve en imagen ahí, ya acá vea usted aquí, la cinta fotoluminiscente que le ayuda muchísimo para poder evacuar, ¿no? Durante un incendio. A ver, un segundito. Acá está. Ahora, los equipos de respuesta de emergencia, mira, más de un cliente se ha dado por sorprendido cuando activa el pulsador, ¿no? Yo les digo, a veces me dicen, quiero evaluar mi red contra incendios, a ver si está bien, mis alarmas, mis sensores, ¿no? Entonces le digo, ¿me permites? Ojalá me dice, sí, vamos a hacer la prueba, ingeniero. Jalo el pulsador de incendios y no suena absolutamente nada, ni siquiera se prenden las luces estroboscópicas, ¿ya? Y eso es porque muchas veces no se le hace el mantenimiento adecuado. Ya siempre hay que verificar el funcionamiento de los equipos de emergencia. Recuerda que por una situación de emergencia esto no puede fallar. En tema de los rociadores, nunca pile
cargas a menos de 1 metro de los rociadores ni los detectores de humo. La bomba contra incendios siempre tiene que estar operativa, ¿no? Para ello se hacen pruebas, ¿no? Sobre todo por parte de los brigadistas, y los extintores, señores, tengan en cuenta que los extintores tienen que estar siempre disponibles, ¿ya? Y no puede permitirse el error, ¿no? Usted debe recargar sus extintores con empresas, por favor, de garantía. Hay empresas de personas inescrupulosas que recargan los extintores pues con un embudo, ya simplemente lo echan con una bolsa, y usted sabe que no le puede ingresar humedad al contenedor porque la corrosión empezaría a atacar desde el interior, lo cual puede presentar una emergencia. Vamos a ver, señores, lo de materiales peligrosos, ¿no? Nuestra última parte de aquí del tema, y es aproximarse de manera segura, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Yo veo un evento donde se han derramado productos químicos, no me acerco si no estoy preparado. Y el que está preparado sabe que para acercarse necesita su equipo de protección personal, ¿sí? Establecer un control inicial de la escena. Señores, por favor, no se acerquen, hay un producto químico derramándose. No, vamos a llamar a la brigada Matpel o, en su defecto, a los bomberos, a la central, que todos sabemos el número es el 116. Ahora, reconocer e identificar, ¿no? Será lo mismo, eso se aprende bastante en Matpel. Ya basta con reconocer para saber si nosotros podríamos acercarnos y cuándo, ¿no? Ahorita vamos a dar algunos detalles, ¿no? Iniciar la protección y transferir el mando. Cuando llega a la unidad de emergencia, los brigadistas, mira, se ha derramado tal cosa, ya está derramado acá, por el lado de allá también se ha rodado un contenedor, ¿no? Entonces, de esa manera transferimos el mando. Ahora, nunca olvide que ya la distancia de seguridad, y como usted ve ahí, la dirección del viento. Ya la distancia de seguridad, considere como regla general distancia inicial de seguridad al ver un derrame de productos químicos 100 metros. Esto lo establece la guía de respuesta a emergencias, la versión 2016, más conocida como la GRE 2016, ya, y como mínimo 100 metros. Ya ahora mucho cambia si es que es un explosivo. Ya hay algunas aplicaciones móviles que nos van a ayudar también a responder a este tipo de emergencias, Matpel, o conocidas como Hazmat por inglés, ¿no? Ahora, el reconocimiento de Matpel, si usted ve esta placa de aquí, ya sabe que es un material peligroso, no se acerque, no lo toque, no lo manipule, no intente llevárselo. Hace poco ha habido un evento, ¿no? Si no me equivoco es en la India, donde un camión lleno de gasolina se volcó y las personas están recogiendo la gasolina, ¿no? Aprovechándose de la situación, ya cuando sabemos que tiene inflamabilidad, ¿no? Nivel 2 o 3, dependiendo si es diésel o gasolina, y que con cualquier fuente de ignición podría darse el evento ya de incendio, tomando o teniendo muchas víctimas. En este caso he visto en uno de los videos y lamentablemente hay muchas víctimas calcinadas producto de este incendio. Ahora, ¿cómo se identifican los Matpel? Identificar Matpel es saber exactamente qué es, reconocer es a grosso modo, pero sé cómo se comporta. Identificar, por ejemplo, a través del Código de Naciones Unidas, ¿no? Que son cuatro únicos dígitos a nivel mundial que se le va a asignar a cada material establecido como peligroso. La distancia de seguridad entonces le decía 100 metros. Hay que ver la zona de aislamiento inicial, la zona de acción protectora, el derrame, la distancia con respecto a la dirección del viento, pero esto ya lo va a establecer la brigada Matpel porque se le entrena para esto, o en su defecto también a obedecer a los técnicos en materiales peligrosos que pudieran venir a ofrecer su ayuda. Equipos de respuesta a emergencia, que usted tiene kit antiderrame, por ejemplo, en el cilindro amarillo, tiene un kit para fuga de cilindros de cloro. Ya ahí tienen los equipos nivel A de color celeste para materiales peligrosos. ¿Por qué puse dos? Porque siempre ingresan 2 personas como mínimo cuando hay situación de emergencia. Ya, ahora, adicional a ello, también las prácticas, simulacros en este tipo de emergencias. Entrenar también a las personas, ¿no? Y los medios de seguridad colectiva, la señalización en base a la norma técnica peruana 39010, ya la 399010, usted sabe, señales de salida en caso de evacuación de emergencia color verde. Si es que hay roja, exclusivamente es evacuación en caso de incendio.
ya exclusivamente para incendio. Recursos contra incendio, advertencia, prohibición, obligación, placas, hazmat o de materiales peligrosos. Ya, entonces usted a través de de las señalizaciones también protege en forma colectiva a todos los colaboradores. La gestión de seguridad no debe incluir designación de brigadas, planificación de capacitaciones, simulacros periódicos. No recuerden, no solo 2 veces al año, sino hagan los simulacros que les sea viable practicar adicional a los 2 obligatorios al año. No, inventario de recursos y equipos para ver que estén en funcionamiento y el checklist de comprobación. Muy bien, señores, recuerde usted que lo que no conoce puede quitarle la vida, por eso nos preparamos, entrenamos, ¿no? Y practique usted primeros auxilios, lleve cursos de primeros auxilios, donde se priorice la práctica, ¿ya? Y de esta manera usted va a poder estar tranquilo en situaciones de emergencia que a pesar de la adversidad pudieran no presentarse ciertas situaciones que si es que no sabemos manejarla podemos terminar por complicar, ¿no? Entonces, conmigo hasta aquí, ¿sí? Siendo 10:36 de la noche, un placer haber compartido algunos tips con ustedes, sobre todo es mantener la calma y, a ver, las capacitaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿cuántas capacitaciones obligatorias anuales deben tener? Sí, a ver, Julio César, ya para despedirme, le respondo. Mira, 4 capacitaciones, Sofía, como dices, es para el personal en general. ¿No? O sea, todos los trabajadores que laboran dentro del territorio peruano deben tener 4 capacitaciones al año, sí, en general. Ya 4 capacitaciones involucrados en seguridad y salud en el trabajo, que también incluye tema de respuesta a emergencias. ¿Ya? Pero adicional a ello, el comité tiene que llevar capacitaciones adicionales con respecto al manejo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, llámese ley 29783, hiper, inspecciones, investigación de accidentes, no todas las actividades que van a estar involucrados ellos. Son capacitaciones más específicas, de mucha práctica, incluso se recomienda con talleres, y esto es para el comité. ¿Ya? Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Los voy a dejar aquí con un coordinador, ya para que les dé algunos alcances más con respecto a los servicios de nuestra empresa, ya, y de algunos cursos que se nos vienen interesantísimos, ya, para poder también responder a situaciones de emergencia y sobre todo trabajar en base a la prevención.